Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a resolver el examen y luego vamos a dar la clase nueva que es hidrostática. Entonces, eh, estuvimos conversando con el profe Carlos, que está aquí también presente. eh, que la próxima semana vamos a hacer la revisión, vamos a hacer 2 MIT, o sea, o sea, los que no estén de acuerdo con el puntaje que les va a aparecer como una tarea vacía, pero van a tener una calificación. Entonces, cada estudiante va a poder ver la calificación de su parcial y los que no estén de acuerdo con la calificación que esté ahí van a poder acceder a la revisión de su examen. Lo que yo necesitaría es que porque el profe Carlos va a dar la próxima semana la teoría, entonces yo me voy a encargar de hacer las revisiones con los estudiantes que quieran, ¿verdad? Durante las 2 horas de clase. Lo que yo necesitaría es que me envíen el pedido de revisión si no están de acuerdo con su calificación, ¿sí? Porque cada uno sabe cómo rindió, cada uno sabe lo que hizo. Hoy vamos a ver, vamos a hacer toda la resolución. eh, y entonces ya van a saber más o menos cuánto hicieron, porque uno se acuerda, ¿verdad? Y entonces me envían un pedido de revisión para que yo pueda tener listo, tipo separado el examen de las personas, porque voy a tener que escanear o algo así para que les pueda compartir la pantalla o ver cómo filmar mientras les muestro el impreso para que puedan ver lo que hicieron y cómo les corregí, algo así. Entonces me tengo que organizar y para poder tener el grupo de los exámenes que van a ser revisados ese día. Me van a enviar a mi correo personal, que ya tienen, que siempre me suelen escribir. Ahora, hablando de eso, me acuerdo un correo que me enviaron. Lauri Sánchez 1112. No sé por qué puse Lauri Sánchez, pero ya puse ya y nunca más pude cambiar. Lauri Sánchez 1112. Mi correo, ahí está. Que no tengo yo el institucional. Tengo que gestionar. Ahí está. Eh, y dennos tiempo porque son muchos. Eh, para el lunes, a más tardar. Puede ser que si estamos repila con el profe, levantemos ya para el viernes. Entonces, ese lunes se anuncia como para que la gente que tienen enlazado las notificaciones le va a llegar a su correo, ¿verdad? Y va a entrar. Si no, se comunican por sus medios y le cuentan al otro compañero y para que pueda visualizar. Y después me solicitan a mí, entonces yo hago una pequeña planillita y separo los exámenes. Y ahí voy a ver cómo hacer. Eh, y eso, creo que con eso está todo. Bueno, lo que ahora voy a hacer es comenzar a resolver esto. Estoy viendo otra cosita también acá. Fada, primer semestre. Acá voy a guardar. Guardar. Okay. Bueno, vamos a hacer el primer tema. ¿Qué dice? Voy a poner con rojo. Dice, el esfuerzo en el sistema internacional se mide. El esfuerzo, recuerden que era fuerza sobre superficie, entonces es Newton por metro cuadrado en el sistema internacional, que esto es Pascal. De las siguientes afirmaciones sobre la fuerza de rozamiento, la incorrecta, pide, la incorrecta.
Dice, la fuerza de rozamiento se mide en Newton, es una fuerza, entonces sí se mide en Newton. ¿Puede ser estática o dinámica? Sí puede ser estática o dinámica. No depende de la normal, en la ecuación depende de la normal, o sea, es mu por normal. Sí depende. Entonces, eso está mal. Después, ¿es paralela a la superficie de contacto? Sí es paralela. ¿Depende de la rugosidad? Sí depende. Que la rugosidad está medido por el coeficiente de rozamiento, por mu, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta. Dice, un apoyo tipo articulación. La articulación, vamos a acordarnos que decía la teoría, este es el eje. Ahora vamos a poner así un eje. Entonces, esto va a estar así. Y esto va a poder rotar, girar. Entonces, ¿qué permite? Permite la rotación. No permite la traslación, ni en la dirección vertical, ni en la horizontal. ¿Sí? Entonces, impide la rotación, está mal, porque sí permite. Impide todo tipo de movimiento, está mal, porque sí permite la rotación, ¿verdad? El torque. Impide el movimiento de traslación, sí impide. ¿Solo impide el vertical? No, no solo impide el vertical, el horizontal también. Entonces, esta es la respuesta. Bueno, el siguiente tema. Dice, con relación al peso, siempre hay que marcar las palabras claves como para que a medida que estemos analizando las opciones, ver qué podemos marcar, ¿verdad? Con relación al peso de un cuerpo, es incorrecto afirmar que. Lo incorrecto tenemos que marcar. En el sistema internacional se mide en kilogramos. No, el peso se mide en newton. Entonces ese es el incorrecto, ya es la respuesta. Luego, dice, ¿apunta hacia el centro de la Tierra? Sí. ¿Depende del valor de la gravedad? Sí. ¿Actúa en el centro de gravedad del cuerpo? Cierto. ¿Depende de la masa del cuerpo? Sí, masa por gravedad, ¿verdad? Después dice, con relación al torque o momento de una fuerza, es incorrecto de nuevo. ¿Es un vector? El momento es un vector. Después, ¿genera el movimiento de traslación? No, genera un movimiento de rotación. Genera el movimiento, depende de la fuerza. Recuerden que momento es R cruz F, que el momento es R por F por seno de tita, y esto era lo que le llamamos brazo. Entonces acá lo que tenemos es el módulo, y acá con esta ecuación vemos cómo son las características del vector, ¿verdad? Después, ¿qué más? Decía, depende de la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación, que es el brazo, o el vector R. Entonces eso también es cierto. Bueno, ya vimos cuál no era, que era el incorrecto. Igual analizamos todas las opciones. Costumbre mía analizar todas las opciones. El esfuerzo de ruptura. El esfuerzo de ruptura es el mínimo esfuerzo para deformar un cuerpo. Cuando hablamos de ruptura, el cuerpo ya está por romperse, ¿verdad? Entonces, no es el mínimo esfuerzo para deformar al cuerpo. Después, es el máximo esfuerzo antes que el cuerpo se deforme definitivamente. No, cuando está por romperse ya es.
Es el mínimo esfuerzo para deformar no, máximo dice acá. Es el máximo esfuerzo antes que el cuerpo se deforme definitivamente. No. El esfuerzo de ruptura, recuerden que es cuando se está por romper. Es el mínimo esfuerzo para deformar al cuerpo de forma definitiva. Tampoco. Estamos hablando de ruptura. Después, es el máximo esfuerzo antes que el cuerpo se rompa. Esa es la respuesta. Después, es el máximo esfuerzo para que el sistema trabaje seguro. No. Ahí ya se está por romper el cuerpo, no es una zona para trabajar. Y el último, el esfuerzo que genera un acortamiento en la longitud del cuerpo se denomina esfuerzo que genera, ¿verdad? ¿Qué es lo que leí? El esfuerzo que genera un acortamiento en la longitud de un cuerpo se denomina de acortamiento. Y la unidad de medida de la deformación era delta L sobre el inicial. Entonces, esto es centímetros o metros. En el sistema internacional va a ser metros. Y esto es metros. Se simplifica la unidad de medida. Entonces esto me queda adimensional. Porque se va metros y metros, entonces queda esta última opción. ¿Alguna consulta de la parte teórica? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, ahora vamos a los problemas. Voy a cortar y pegar y a rendir un poco yo ahora. ¿Dónde alguno fui? Ahí está. ¿Qué pide acá? Dice, 4 masas puntuales se ubican sobre los vértices de un cuadrado de 20 centímetros. Del lado, 20 centímetros del lado, que se coloca en un sistema de coordenadas cartesianos como se muestra en la figura. Si peso 1 es 10, peso 2 15, peso 3 es 20, peso 4 25, determine la posición del centro de gravedad. Bueno, como me da ya el sistema cartesiano, yo sé dónde está el origen. El origen va a estar aquí sobre la partícula 2. Entonces, para la partícula de peso 1, que es 10 newton, tenemos su posición, ¿verdad? Sus coordenadas que van a ser x, y. Para la partícula 1 que está en el origen va a ser 0, 0. Después, recuerden que esto es 20 centímetros. Esto es 20 centímetros. Después la partícula 2 tiene un peso de 15 newton. Entonces, partícula 2, ¿dónde está? Está sobre el eje. Está sobre el eje X, entonces no tiene altura. Va a ser en Y va a ser 0 y en X va a ser 20. En centímetros. 20, 0. Después, partícula 3, 20 newton. Partícula 3, 20 newton. ¿Dónde está la partícula 3? Está aquí. Entonces la única que tiene componente en X
va a ser 20 y en Y también va a ser 20, 20, 20. Va a ser 20,20 centímetros. Y la partícula 4, no me acuerdo cuánto era, 25. Entonces su posición, voy a llamarle R1, R2, R3, la posición 4 es, ya me olvidé cuánto era, en X es 0, porque solamente está sobre el eje Y. Entonces va a ser 0, 20. 0, 20. Y eso llevamos a la ecuación de centro de gravedad. Se va a hacer posición. A la pucha, no, papá. No voy a papá. Luján, cerra tu micrófono. Ah, yo puedo cerrar eso. ¿Para qué? ¿Cómo era? Vení. Acá, no, ahí le saco. Ahí le silencio. Ahí está. Cierto, me olvidé que yo podía silenciar. Entonces, recuerden la fórmula. Iban a tener en su formulario que era la sumatoria de las X por las P sobre la sumatoria de las P. Y es colocar nomás P1 por X1. Recuerden que aquí tienen las X y las componentes en Y. Entonces, como una tablita vamos a hacer así. Para que sea algo sistematizado. A ver. X1 va a ser 0 por P1, 10. Más X2, 20. ¿Verdad? Esta X con esta 10. 20 con 15. Más 20, la posición de la partícula 3 en X por 20, que es el peso. Más 4 es 0 por 25. Sobre la suma de los pesos. Y la suma de los pesos es 10 más 15 más 20 más 25. Eso me va a dar algo. Ahora voy a hacer Y. La sumatoria de las Y con los pesos sobre la suma de los pesos. Y el centro de masa. Y el centro de masa va a ser la ubicación de Y con el peso Y. Para cada partícula, su componente Y con su peso correspondiente. Entonces, para la primera partícula es de nuevo 0 por 10. Para la segunda partícula es 0 con 15. Para la tercera partícula es 20 por 20. Y para la cuarta partícula es 20 por 25. Dividido la suma de los pesos, que es 10 más 15 más 20 más 25. Metemos eso en la calculadora y nos va a dar los resultados. Voy a correr ahí para poner los resultados. Determinar esta posición. Entonces digo cero por 10 más 20 por 15 más 20 por 20 más 0 por 25. Vayan cargando también ustedes ahí, más 10, o sea, sobre 10 más 15 más 20 más 25. Me queda 10. En centímetros. Pueden dejar en centímetros o en metros porque no les pide en un sistema determinado la respuesta, ¿verdad? Y acá va a ser 0 por 10, 0 por 15, más 20 por 20, más 20 por 25, sobre 15 más 10 más 20 más 25. Eso queda 90 sobre 7. Me quedó a mí.
Entonces, si recordamos que el centro de masa tiene posición X del centro de masa y del centro de masa, entonces me queda que R del centro de masa es 10, punto y coma, 90 sobre 7. Esto estaría en centímetros. Igual si hacen en metros. Va a ser 0,10 por 9 sobre 70, puede ser. 9 sobre 70. 0,1 y 9 sobre 70 en el sistema internacional. Profe, igual más si nos dejamos en fracción. Igual más, eso, a ver, sería, sí, eso 12,85. Bueno, y ahora el otro ejercicio. A ver, este. ¿Qué dice? Un peso W se sostiene unido a un poste metálico vertical y uniforme mediante un cordón ligero que pasa por una polea cuya masa y fricción son despreciables. El cordón está unido al poste 40 centímetros debajo de la parte superior y tira horizontalmente de él, como se muestra en la figura. El poste pivotea alrededor de una bisagra en su base. Tiene 1,75 metros de altura y pesa 55 newton. Un alambre delgado conecta la parte superior del poste con una pared vertical. El clavo que une este alambre a la pared se mantiene en la pared salvo que una fuerza mayor que 22 newton actúe sobre él, sobre el clavo, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es el peso mínimo W que puede soportarse de esta forma sin que se salga el clavo? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que la bisagra ejerce sobre el poste? Entonces, nosotros ya sabemos, voy a hacer el diagrama. Y entonces vamos a usar para hacer nuestro diagrama del cuerpo libre, esta figurita. Todas las fuerzas que actúan sobre el poste tenemos que colocar. Acá tenemos la tensión. La tensión, que es la misma tensión que actúa sobre el bloque W, de peso W. Después tenemos sobre el bloque, perdón, sobre el poste, quiero decir. Acá otra fuerza que está en la dirección de la cuerda, que vamos a llamarle a esta tensión 1 que le vamos a poner. Y esta que sea tensión 2. Entonces acá tenemos los 37 grados alternos internos, ¿verdad? Acá me dice que esto es 37. También tenemos aquí, entonces podemos descomponer
lo que nos va a dar la tensión en X va a estar así. Y la tensión en Y va a estar ahí, pero esta es tensión 2. Le voy a poner el subíndice acá, si no, nos vamos a... Si luego no le aguanto a mi cosito este. Tensión 2. Tensión 2I. Y sobre el clavo, que el clavo estaría acá así. Cable a mi tablet. No sé qué le pasó. Quedó negro ahí. Esta es la tensión 2, que actúa sobre el clavo. Acá vamos a tener tensión 2I y aquí va a estar la tensión 2X. Con chocolate. La fuerza que va a hacer que el cable salga, vamos a mirar otra vez el enunciado porque nos daba el valor de una fuerza que iba a hacer que el clavo salga. Toma, anda, mira ya. Nos daba el valor. Vamos a leer. Decía, el clavo que une este alambre a la pared se mantiene en la pared, salvo que una fuerza mayor que 22 newton actúe sobre él. Entonces tengo que acá, esto tiene que ser 22 newton. Si se supera eso, entonces nosotros vamos a sacar el clavo. Entonces en estas condiciones es que nosotros vamos a hallar el valor de W. Porque si le colocamos un valor mayor al máximo que me está pidiendo, esta tensión en X va a aumentar. O sea, va a aumentar la tensión T2, lo que va a hacer que aumente la componente en X y finalmente le va a sacar al clavo. Fíjense que ustedes acá tienen una fuerza oblicua que forma con la vertical 37 grados. Acá puedo poner abajito 37 grados, que es el mismo ángulo que está acá arriba. Entonces, ustedes saben por la teoría que dieron con el profe que cuando hablaron de elasticidad, la fuerza que ejerce tensión es la fuerza normal y la fuerza que ejerce deformación es la tangente, ¿verdad? Entonces, esta, por decirles de alguna manera, va a querer deformar a este clavito. Y esta fuerza tensión es la que le va, esta es la fuerza normal que es la que va a tratar de sacar a este clavo. Por eso a esta es la que le igualamos el 22 newton. Ok, entonces tenemos el ángulo, tenemos Tx y podemos hallar entonces de esa manera la tensión 2. ¿Y qué fuerzas más me faltan? Esto valía 1,75 y justo a la mitad está ubicado el peso. El peso de la varilla. Vamos a llamarle peso del poste. Y acá tenemos una bisagra y sabemos que las bisagras tienen dos componentes de fuerza. Permite la rotación pero no la traslación, entonces vamos a tener la componente vertical y la componente horizontal, que voy a suponer que va a querer traerla hacia acá.
porque esta tensión 2 va a tratar de hacer girar este poste así. Si no consideré bien, me va a salir negativo nomás mi horizontal. Pero me pide el módulo, así que me pide la resultante de estas dos. Así. La reacción. Estaría así. Ok. Entonces, manos a la obra. Voy a copiar otra vez mi poste. Voy a recortar. Aquí. Argel. Estoy perdiendo tiempo con el dibujito. Ahí está. Para hacer la sumatoria de fuerzas. Manejar con este porque no puedo manejar con el dedo. Entonces digo, tengo acá la vertical, tengo la horizontal, tengo la tensión 2X, tengo la tensión 2I, después tengo la tensión T1 y el peso del poste. Finalmente esas son todas las fuerzas que actúan sobre el poste. Ahí digo, tensión 2X es 22 newton. Esta tensión 2X es tensión 2 por seno de 37 es igual a 22. De ahí saco T2. O sea, esta es 22 newton. De ahí saco T2. No sé para qué saco T2. Ahora no me di cuenta. Entonces es 22 sobre seno de 37. 22 dividido seno de 37. Eso está en radianes, pero hoy está usando 3. No tiene sentido lo que me salió. 22 dividido seno de 37. Ahí sí. Me sale aproximadamente 36,57 newton. Bueno, ahora hay que elegir un punto para hallar el momento para poder aplicar las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio decía que la sumatoria de las fuerzas, tanto en X, tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Las fuerzas que están en X son las horizontales, son 3, y las fuerzas que están en la vertical son 3 también. Entonces, lo que está apuntando para la derecha considero positivo, atendiendo el sistema de referencia, X positivo, Y positivo. Entonces, ¿qué hago? T1, sentido positivo, menos T2X, menos H es igual a 0. Y la sumatoria en la vertical, lo que va para arriba es positivo. Entonces voy a poner vertical para arriba, T2I para abajo y el peso del poste para abajo. ¿Sí? Entonces, V menos T2I menos WP es igual a 0. Ahí ya podemos hallar la vertical. Que la vertical es T2I más WP. Y T2I es, fíjense que es el adyacente
El que le toca el ángulo es coseno, ¿verdad? Le toca el ángulo es coseno, adyacente, contiguo. Entonces, T2 es con la función coseno. Es la hipotenusa, que es el vector, por el coseno. Le toca coseno, no le toca seno. Para una técnica. T2i es aproximadamente 36,57 por coseno de 37 por coseno de 37. 29,19. 19 newton. 29,19 newton. 29,19 más 55, si mi memoria no falla. Nos daba del poste su altura y el peso, 55. Eso me queda que la componente vertical es 84,19. 84,19 newton. Ok. Ya tengo entonces la vertical. T2x tenemos. T1 no sabemos. ¿Por qué? Porque si hacemos el diagrama, o sea, ya se hizo el diagrama del cuerpo libre para este cuerpito que está colgando acá, podemos ver que la tensión va para arriba, el peso va para abajo, esto es igual a 0, o sea, la tensión es la incógnita, la tensión 1 es lo que nosotros tenemos que hallar. Porque si hallamos la tensión 1, lo que estamos hallando es el peso. Y por la primera condición, decimos, bueno, esto es igual a T2x más h, ¿verdad? Y no tengo h. Lo que sí tenemos ya es T2x, que era 22, que nos daba el problema. Que está acá. Más h. Entonces ahí no termina el problema. Ya analicé toda la primera condición, entonces ahora me voy a la segunda condición, que con esa condición debería de poder hallar o T1 o H, porque las dos cosas me están pidiendo. Ahí están relacionadas en esta ecuación. Entonces digo, sumatoria de los momentos tiene que ser 0. Sumatoria de los torques. Sumatoria de los torques tiene que ser 0. Ok. Ya elegí el pivot. Donde elegimos el pivot no hay brazo. O sea, no hay brazo para B, no hay brazo para H. Y no hay brazo para todas las fuerzas que estén en la dirección del pivot. O sea, que su línea de acción pase por el pivot. Entonces es súper fácil porque al fin y al cabo vamos a tener dos momentos nomás. Porque estas tres fuerzas están en la misma dirección. Pasa su línea de acción por O. Y H que también está aquí, no hay brazo. Entonces voy a tener el brazo de T1 y el brazo de T2. Nos contaba que el cable T1 estaba 40 centímetros por debajo. Y que con eso voy a poder hallar el brazo de T1. El brazo de T1 va a ser 1,75, que es la altura, menos 0,40. 1,70, queda 1,3, ¿verdad? 1,35 metros. Y el brazo de T2 es toda la altura. Este es el brazo de T2 y toda la altura es 1,75. Entonces, si nosotros atajamos acá, T1 le va a hacer girar en este sentido. Y T2 en el sentido contrario, y ahí se van a equilibrar. Entonces, T1 es horario, que va a ser negativo, y T2 es antihorario, que va a ser positivo.
Entonces digo, bueno, es T2x por el brazo de T2x menos T1 por el brazo de T1 es igual a 0. T2x, ¿cuánto era? T2x era 22. 22 por brazo de T2. Brazo de T2 es toda la altura, 1.75 menos T1, que es lo que queremos, por el brazo de T1, que es 1,35 igual a 0. Entonces, ¿cuánto da ahí T1? 22 por 1.75 igual dividido 1.35. 28,52. 28,52 Newton. Y esto ya llevo acá arriba. Entonces va a ser 22 más 28,52. Me queda que T1 es más 22. 50,52. 50,52 Newton. Esto es A. Entonces digo, bueno, la respuesta de A es W igual a T1 y eso es 50,52 Newton. Y B me pedía cuál es la magnitud de la fuerza de la bisagra. La magnitud de la fuerza de la bisagra entonces es R. Y R va a ser la vertical al cuadrado más la horizontal al cuadrado raíz. Entonces, la horizontal, ¿cuánto salió? ¿Qué hice? Ah, T1 y H son iguales. En alguna parte. Acá hice acá nada y nadie me dijo. Acá saqué T1, que está bien. Y acá lo que tenía que reemplazar era al revés. Perdón. Eso es por tarada. H es lo que vamos a hallar de acá. Porque T1 que finalmente es lo que saqué con el momento. 28,52 está acá. 28,52. Entonces H es 28,52 menos 22. Y es 6. 28,52 menos 22 es 6,52. ¿Sí? 6,52 Newton. Y T1 es igual al peso. Eso ya habíamos puesto antes. 28. O sea, W lo que es igual a T1. 28, y la horizontal entonces vale 6,52 al cuadrado más B. ¿Cuánto era B? 84,19 al cuadrado raíz. Eso es. Esto va a ser al cuadrado más 84,19 al cuadrado raíz de ANS. Me queda un poquito más grande, nomás 80, que la componente vertical 84,44. Estas son las respuestas finales. Pero el procedimiento, por supuesto, vale. No es que le vamos a sacar todos los puntos si no llegaron al resultado final. Bueno, y ahora el último problema. Copiar. Dice, una losa, chiquitito es,
Una losa a ser usada como techo de una construcción de 1000 toneladas tiene 100 toneladas y debe descansar sobre 4 pilares de un material cuyo límite de ruptura es 34 megapascal y de base rectangular de dimensiones AB, tal que A es igual a la raíz de 2B. Determine las dimensiones A y B del pilar sabiendo que se debe utilizar un factor de seguridad de 1,25. Entonces, vamos a tener el techo así más o menos, ¿verdad? Y vamos a tener 4 pilares. Así. Entonces, tenemos 1000 toneladas de masa, ¿verdad? Una tonelada es 1000 kilogramos. TN es 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces tenemos que la masa total es 100 toneladas. Una tonelada, aquí, es a 1000. Entonces nos queda la masa 100.000. La masa total del peso. Es la masa total del techo, quiero decir. De repente yo digo cualquier cosa. Y para calcular el peso va a ser 100.000 por 9,8. Entonces me quedan 9, 8 y 4 ceros. Así. Newton. Ese peso se tiene que distribuir en todas estas columnas. Entonces la fuerza que va a actuar sobre cada columna va a ser el peso sobre 4, ¿verdad? Va a ser 98 exponente 4, ¿verdad? 98 dividido 4. Me queda 245.000 Newton. 98.000 dividido P sobre 4. Entonces tenemos el límite de ruptura, el esfuerzo, por la unidad de medida saben que le está dando el esfuerzo, que es 34 megapascal. El esfuerzo es 34 mega, es 1.000.000 pascal. Y el factor de seguridad es el esfuerzo último sobre el esfuerzo permitido. Esfuerzo último sobre esfuerzo permitido. Esto va a ser 1,5. Y el esfuerzo último es el que me da de dato, el del límite de ruptura. Después de eso ya se va a romper, por eso ese es el último. 34.000 es el máximo. 34 millones, ¿verdad? Que está acá arriba. 34 millones sobre el esfuerzo permitido. El esfuerzo permitido siempre es menor. Es 34 millones dividido 1,5. Redondeando, o sea, poniendo con exponente me queda 22,67 por 10 a la 6. ¿Sí? Pasó dividiendo, o sea, aquí. Esto
pasa yendo, multiplicando, queda así. Entonces ya tengo la fuerza, ya tengo el esfuerzo. Y ahí digo, bueno, el esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces va a ser 22,67 por 10 a la 6, 245,000 sobre el área. Saco el área. Entonces 245,000. Me queda el área 147 dividido 13.600. O en decimales, chiquitito queda. 0, porque es el metro cúbico, pues. Entonces por eso parece chiquitito. Así, metros cúbicos. Porque es en el sistema internacional. Yo ya pasé todo el sistema internacional, lo que me daba de toneladas, pasé a kilogramos. Esto ya pasé al sistema internacional al sacarle el múltiplo. Bueno. Y ahí, entonces, me dice que el área es una base rectangular, decía. Entonces, si es rectangular, las de dimensiones A por B, dice. Donde A es la raíz de 2 por B. Entonces el área es largo por ancho. Largo por ancho. 0,0108. Largo A cruz B. No, acá no me voy a poner B. Así. Y reemplazo la condición que me da que A era raíz de 2B. Entonces esto va a ser B por raíz de 2B. 0,0108. Entonces me queda raíz de 2B cuadrado. B es la raíz de esto que está acá. Y yo raíz de 2. Entonces esto es dividido raíz de 2. Y la raíz de esto. Me queda B 0,08. Puedo poner 9. No, 8, 7. Aproximadamente 0,09 metros. Y A es eso por raíz de 2. Listo. Entonces ahí tengo las dimensiones de A y B. Con esto más o menos ya saben cómo rindieron. ¿Qué hice? El ejercicio múltiple no sería fuerza normal. Ah, a ver, ¿qué hice? 7. Ya esa parte dice la unidad 7. El esfuerzo que genera acortamiento. Ah, sí, no existe ese acortamiento. Me quedó grabada la palabra acortamiento. Ya sé por qué. Espera que. esa definición no le dimos en clase. Ya. Después, preguntas. Profe, yo tengo uno. Sí, decime nomás. Cuando estás haciendo vos el ejercicio número 2, dijiste algo de Qué padre. que el proceso es lo que vale. No es el proceso. No se corrige solo el resultado final. O sea, no esperen. Viste que son 20% en el enunciado, o sea, acá decía, son 3 ejercicios y tienen 60 puntos. Entonces es 20, 20 y 20, ¿verdad? Por cada tema. Por el tema 1, 20, por el tema 2, 20, por el tema 3, 20. Entonces se les da un porcentaje al desarrollo y otro porcentaje al resultado final. El que va a tener 20 es el que hizo completo tanto todo el procedimiento
como el resultado final. Sí, ahí pedía el centro de gravedad de X y de Y primero, después sumar, ¿verdad? X e Y y luego dejas así. O sea, por lo menos si sacabas las componentes ya tenías el resultado. Yo acá no Sí, sumé, acá expresé en forma vectorial. Si querés así tener eso. el módulo de la posición, entonces harías Pitágoras, porque es un vector. Entonces, si querés Sí. el módulo de la posición del centro de masa, te dice la posición, ¿verdad? Entonces quedaría hasta ahí. ¿Y qué pasa si es que me sale ICM, pero no me sale de la X? ¿Va a estar todo mal? No, O, una parte va a estar bien. Te salió uno, ¿y, pero el otro no. ¿y cuánto por ciento por ahí va a valer eso? Y la matriz todavía no tengo. O sea, va a ser el 50%. Si hiciste la mitad bien, va a ser el 50%. O sea, tendrías aproximadamente 10%. 10% de 20, ¿verdad? Claro. Ah, No se te dale, puede gracias por... penalizar todo si vos hiciste bien una parte, entonces hay que considerarte lo que hiciste bien. Por eso justamente es presencial, para ver el desarrollo del estudiante y no ver solamente el resultado final en los ejercicios que están, o sea, en las actividades que van haciendo, en las actividades de trabajo práctico con los profes de TP, con la profe Shirley y el profe Juan, ustedes colocan solamente el resultado final y ahí es todo o nada. O sea, hiciste bien o hiciste mal. Pero nosotros nos vamos a presencial y ustedes rinden a mano, hacen todo, cada uno hizo su desarrollo y vamos a corregir el desarrollo. Entonces 20% se distribuye más o menos en, si tiene 3 partes, por ejemplo, acá tienen también 2 preguntas. Entonces, 10 por A y 10 por B. Y dentro de eso, bueno, ¿hasta qué parte más o menos hiciste? Y si no están de acuerdo, entonces irían a la revisión y estaríamos viendo el examen y hasta dónde hicieron bien, hasta dónde coincide con la matriz, ¿verdad? Que esta es la matriz. Hicimos todos juntos. Gracias. Dale. ¿Algo más? Bueno, seguimos entonces. Ok, vamos a la presentación de hoy, rapidito. Voy a descargar un ratito. ¿Dónde está Fada? 22 del semestre. Ok, 32. Vamos a continuar entonces con la clase. Ya tomo un poquito de agüita. Teresa López, profe, si allí la vertical y la horizontal, pero no la reacción total. No, no, se te va a sacar todos los puntos. Te faltó así lo último nomás. No, un 2-3% por ahí se te sacaría de ese ítem. Dale. Bueno, vamos a hacer un repaso de hidrostática que ya dieron, ¿verdad? La primera parte, esta es la hidrostática parte 1, la hidrostática parte 2 tienen un video hecho. Voy a tratar que sea sin interrupciones este video, así después ya queda, voy a editar para que quede en el aula. Bueno, este es un material hecho por el profesor Carlos, entonces vamos a estar utilizando. Vamos a dar hidrostática.
Hidrostática es la parte de la física que estudia a los fluidos. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar a los fluidos. Por fluido podemos trabajar con los líquidos y los gases, o sea que podemos calcular, por ejemplo, el empuje ejercido por el aire, porque el aire es un fluido. O sea, nosotros estamos todo el tiempo recibiendo un empuje, porque estamos inmersos en el aire. Estos fluidos, sí o sí, tienen que adoptar la forma del recipiente que los contiene, no tienen forma propia. Cuando hablamos de fluido, existen fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. En estos fluidos, generalmente esas fuerzas de cohesión son muy pequeñas. En el video que está en la plataforma que les pido que vean, habla de la diferencia entre las fuerzas de cohesión y de adhesión, ¿verdad? Cohesión es cuando estamos hablando de moléculas de la misma especie y adhesión, moléculas de diferentes especies, o sea, el fluido con la pared, por ejemplo. La pared va a estar compuesta de otras moléculas diferentes a la del fluido. Los fluidos ideales tienen algunas características que tenemos que saber. Son incompresibles, ¿sí? Los fluidos ideales, por ejemplo, los líquidos va a tener su volumen constante. En cambio, el gas, su volumen va a cambiar. Es posible. Qué tarde. Un fluido ideal es no viscoso. Por ejemplo, vamos a considerar al agua como un fluido ideal. Acá está la miel, que sería, o sea, creo que es miel, ¿verdad? Entonces, este fluido tiene mucha viscosidad, no lo vamos a considerar como un fluido ideal, acá, así mismo como el gas, ¿verdad? Que es compresible. Nosotros vamos a estudiar los líquidos. Algunos que otros gases podemos poner en los ejercicios, pero considerando que son ideales, ¿verdad? Gases ideales. Entonces, densidad. La densidad mide la masa por unidad de volumen. Acá pregunta, tengo paja y acá que hay un metalcito, entonces hay equilibrio. O sea, es posible equilibrar 1 kilo de pluma con 1 kilo de plomo, por decirles otro ejemplo, ¿verdad? 1 kilo de pluma con 1 kilo de plomo. Sí, porque los dos tienen 1 kilo. O sea, multiplicando por 9,8 tendríamos el mismo peso acá y el mismo peso acá, entonces tenemos equilibrio. Están al mismo nivel la balanza de dos platillos. Acá está esto. Cada una hace un brazo, ¿verdad? Acá tenemos un momento. Fuerza por brazo. Fuerza por brazo. Nada más que el que tiene menor densidad, lo que tiene es mayor volumen. Cuando te hacen ese chiste de 1 kilo de pluma con 1 kilo de plomo, ¿cuál pesa más? O sea, ¿cuál tiene más volumen? Debería ser la pregunta. Y ahí serían diferentes, pero si los dos tienen la misma masa, pues sería el mismo peso. Bueno, ¿qué tienen que acordarse de la densidad? Que es una magnitud escalar. Cada sustancia tiene un valor. Depende de la naturaleza interna. Cambia al variar la temperatura. Matemáticamente podemos hallar su valor haciendo un cociente entre la masa y el volumen, pero no depende ni de la masa ni del volumen, gente. Acá les especifica, marquen luego eso. Depende de la temperatura, depende del tipo de sustancia. Sí, después te voy a...
Su unidad de medida. Aquí, Francisco, está abierto tu micrófono. Después, ¿qué era? La unidad de medida en el sistema internacional es kilogramos sobre metros cúbicos. Se utiliza mucho en el sistema CGS, gramos sobre centímetros cúbicos. Y la relación que existe entre el sistema internacional y el sistema CGS es que 1 gramo sobre centímetros cúbicos es equivalente a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esta relación es debido al volumen, ¿verdad? Porque el volumen o sea, 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos y por eso es lo que aparece el 1000 delante del kilogramo. Profe, ¿y por qué el -3 arriba? Centímetro. ¿Ves que acá está abajo? Entonces, no sé si se acuerdan del colegio. En el colegio, por ejemplo, nos enseñaban así que 1 sobre x era lo mismo que x a la menos 1, por ejemplo, nos daban. Entonces, suponete que tenés kilogramo sobre metros cúbicos. Entonces sería lo mismo que kilogramo, así, porque es el mismo concepto. Si sube con exponente negativo. Entonces, matemáticamente es la relación entre la masa y el volumen, que es lo que dice esta ecuación. Ay, no estoy. Masa sobre volumen. La definición de densidad relativa. Muchos textos te da de dato la densidad relativa, que es una densidad que es adimensional, pues mide una relación. Entonces, Andrés, por favor. Pedirle a Nico. Un ratito, continúo. Bueno, es una relación entre densidades. La densidad de la sustancia de la que les va a estar hablando y de otra sustancia tomada como patrón, que generalmente es el agua. O sea, si no les especifica respecto a qué, porque va a ser la densidad de la sustancia respecto a la densidad de otra sustancia. Generalmente, si no te cuenta, la densidad es la densidad del agua, es la que se coloca acá abajo. Entonces, siempre te queda adimensional esta densidad relativa. ¿Sí? Entonces, es, por ejemplo, aceite suele ser 800 en el sistema internacional, 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí, ¿dónde me fui? Bueno, perdón. 800 sobre 1000, entonces me queda 0,8, por ejemplo, adimensional. Recuerden que la densidad del agua es 1000 kilogramos. Y también se puede hallar con respecto, si estamos hablando de los gases, es 29. Peso específico. Cuando hablamos de peso específico, es la relación del peso con respecto al volumen, o sea, mide el peso por unidad de volumen. Entonces, peso sobre volumen, peso que era masa por gravedad. Pero masa sobre volumen ya definimos como densidad, o sea, el peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad. Es decir, que depende el peso específico de la densidad de la sustancia y de la gravedad del lugar. Si se van a la luna, entonces la densidad no va a cambiar. Suponemos que la temperatura en la luna es la misma que la temperatura acá. Entonces cambia la temperatura del sistema, llevan la misma sustancia, su densidad no va a cambiar, pero va a cambiar su peso específico porque el peso específico depende de la gravedad. El peso específico no depende del peso ni del volumen, pero sí de la densidad por la gravedad. Y las unidades sacamos de la relación peso sobre volumen, newtons por metros cúbicos en el sistema internacional y tienen los demás sistemas que se tienen que aprender para el examen, para la selección múltiple. Bueno, voy a explicar toda la teoría y después vamos a hacer los ejercicios porque, como les dije, esto es algo que ustedes ya dieron en el CPI, ¿verdad?
Sí, profesor. Entonces vamos a terminar toda la teoría porque hay que avanzar con el programa y los problemas, incluso les puedo hacer un video después nomás, ya para no robarle su tiempo. Entonces la presión mide la fuerza por unidad de superficie, en este caso. La fuerza normal por unidad de superficie. Es la presión mide la fuerza que se distribuye en un área determinada. Entonces, importa el área de contacto. Si ustedes el día de mañana van a introducir, van a decorar una pared y van a poner un cuadro, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a usar el martillo con un clavo. ¿Y de qué lado van a poner el clavo? No van a poner del lado de la cabeza. Vamos a suponer que nosotros ejercemos una fuerza constante con el brazo. O sea, esta es la pared y puedo tener el clavo así, o se me puede ocurrir poner así. La fuerza que voy a ejercer, vamos a suponer que es ya perpendicular, que no esté así inclinada. Entonces, así. ¿Cuál va a ejercer más presión? Cuando esté en contacto la punta del clavo, donde disminuye la superficie. Entonces, en este caso, la presión sí depende de esta ecuación. O sea, esta ecuación podemos hacer hablar. Las dos ecuaciones anteriores que le mostré no podemos hacer hablar. La densidad no depende ni de la masa ni del volumen. El peso específico no depende ni del peso ni del volumen. Ahora, la presión sí depende de la fuerza y del área. O sea, a mayor fuerza, mayor presión. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Por eso es que imagínense, ustedes se van caminando en la nieve o en la playa, románticos así. El muchacho se va con zapato de vestir, la chica con un zapato de vestir alto, de punta alta. O sea, ¿cuál de los dos deja una huella más profunda? La mujer, ¿por qué? Porque la superficie de contacto fue menor, perdón. Menor. Entonces acá yo tengo menor superficie de contacto y voy a decir, bueno, esto va a tener una presión A, esto va a tener una presión B. Puedo concluir que la presión A, si siempre mantengo la misma fuerza, entonces voy a tener que la presión A es mayor que la presión B. ¿Sí? Ok, continúo. La unidad de medida en el sistema internacional, la presión se va a medir en Newton sobre metros cuadrados. ¿Sí? Newton sobre metros cuadrados, que se llama Pascal, que es la misma unidad de medida del esfuerzo. Entonces, esta fuerza, la fuerza perpendicular a la superficie que ejerce presión y la componente tangencial, así paralela, si esto es así, podría ejercer una deformación, o sea, le va a deformar así. Ok. Entonces, las otras unidades pueden ser varias, milímetros mercurio, PSI, atmósfera. Y estas son las relaciones. Una atmósfera, 10 a la quinta pascal, 10 a la sexta varia, 760 milímetros de mercurio, 760 centímetros. O sea, la altura del mercurio. Cuando hablamos de la presión hidrostática, que es la presión debida a la columna, tenemos que analizar la profundidad, que se le llama H. De repente decimos altura porque consideramos que es vertical, ¿verdad? Entonces, pero en realidad veo la superficie libre del agua, que esto, por ejemplo, podría ser algo así. Entonces acá hay agua. Y yo quiero calcular la presión acá a este nivel. Voy a poner otro color. A este nivel. Entonces va a ser el producto de la densidad de la gravedad por la profundidad. Se dice que esta es la superficie libre del agua porque aquí ya no hay agua. No agua. O sea, hay aire, por ejemplo.
La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera, que ejerce el aire sobre todos los cuerpos. Disminuye con la altura, ¿sí? Y esta es la ecuación que nos permite calcular esa presión. Presión de un gas. ¿Sí? Nosotros vamos a considerar que, por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es 10 a la quinta pascal, que es esta relación. O sea, esta es una relación que nos permite saber la presión atmosférica a nivel del mar, ¿verdad? Que es lo que se utiliza como referencia a la hora de resolver los ejercicios. O si no, nos tiene que dar todos los datos para que podamos calcular con todas las constantes. R es la constante de los gases. Entonces, en condiciones normales me dice que es 1,01 atmósfera, que es esta, una atmósfera. 10 a la quinta pascal. O hacemos la relación exacta, ¿verdad? Bueno, la presión absoluta es la presión total en un punto. Podríamos decir, bueno, es la suma de todas las presiones. Hay veces que en los libros te da a entender de que la presión absoluta es la suma de todas las presiones que actúan y no te da una ecuación, sino que a la hora de hacer los ejercicios tenemos que sumar todas las presiones porque es la presión total, ¿verdad? Entonces, es la presión de varias fuentes. Podemos poner así un ejemplo. Qué sé yo, acá tienen agua. Acá tienen una tapa pesada que tiene peso, fuerza, ¿verdad? Tiene masa, o sea, no es livianita. Y encima otra vez tenemos el aire, ¿verdad? Porque está así. Entonces, la presión total va a ser que la presión acá atmosférica, después acá va a estar la fuerza que se distribuye en esta área debido a la tapa pesada esta. Y después acá van a tener agua y quieren calcular la presión acá en el fondo. Suponemos que no es rígida esta tapa, que tipo se puede desplazar como un émbolo. Entonces está ejerciendo presión. O sea, ideas que se me ocurren. O sea, la presión manométrica es una diferencia de presión. Es la presión por encima o por debajo de la presión atmosférica. Es una diferencia de presión. Acá dice, es la diferencia entre la presión absoluta, o sea, la presión total, y la presión atmosférica. Puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Por qué? Porque es una diferencia de presión. Entonces, que sea negativa significa que hay un vacío parcial o puede ser que sea un vacío completo, ¿verdad? Significa que hay una presión menor que la presión atmosférica. Cuando una rueda está desinflada, ¿qué pasa? La presión del gas que está dentro de la rueda alcanzó la presión atmosférica, entonces está desinflada. Se desinfla. Bueno, vamos a hacer el principio de Pascal. El principio de Pascal establece, o sea, habla sobre la diferencia de presiones. Si varía, si se ejerce una diferencia de presión en un punto, esa diferencia, esa variación que dice acá, se transmite íntegramente en todos los puntos del líquido. Recuerden que los líquidos transmiten presión, multiplican fuerza, pero transmiten presión. No son como los sólidos, que los sólidos transmiten fuerza y multiplican presión. Eso podemos ver con el tema del clavo. ¿No? Estaba nuestro clavito. Acá nosotros tenemos que la fuerza se va a transmitir a lo largo del clavo, pero ¿qué hace con la presión? Multiplica, o sea, puede hacer que aumente, puede ser que disminuya. Entonces los sólidos, como les dije, los sólidos transmiten fuerza, multiplican presión. Los líquidos, que es lo que vemos en Pascal, transmiten presión y multiplican fuerza. Entonces, la variación de presión se transmite íntegramente.
lo que puede provocar entonces un cambio que se multiplica en la fuerza, que es lo que se aprovecha en la prensa hidráulica. ¿Sí? Entonces yo tengo acá un fluido, acá adentro. Así. Entonces acá se ejerce un cambio de presión. O sea, ya hay presión. Supónganle que no tienen esta fuerza. ¿Qué presión tienen? Tienen la presión atmosférica. La presión del aire tienen. Y acá también tienen la presión del aire. Porque está en el aire. Y después vienen y ejercen presión. Vienen y ejercen fuerza. Esta fuerza que se distribuye en esta área. Entonces, ese cambio de presión es debido a la fuerza sobre el área. Porque cuando continúa actuando esta fuerza, 1 sobre esta área, la presión atmosférica seguía existiendo. O sea, no va a desaparecer, pues. Entonces, la variación de presión finalmente es igual a la fuerza 1 sobre el área. Por eso digo, bueno, la variación de presión 1 es igual a la variación de la presión 2. Y si tienen muchos émbolos, bueno, para cada émbolo se va a cumplir esto. Entonces el Profe, cambio... no entendí. Sí, que no entendí. La parte de variación de presión. Sí, cuando estaba explicando Bueno, eso. dije yo así, mira. Por ejemplo, la presión inicial es la presión atmosférica. Yo supongo que esta fuerza, vamos a editar el material del profesor, vamos a poner así. Entonces, así yo tengo. Esta sería mi situación inicial. Y no tengo esta fuerza. Esto está en el aire nomás así. Magia. Así. Esto es lo que yo tengo. La presión atmosférica nomás está actuando. No hay cambio de presión todavía. En el émbolo 1 ni en el émbolo 2. Acá tengo área 1 y acá tengo área 2. Y la presión final va a ser cuando ya actúa la fuerza. Ya actúa la fuerza. Entonces cuando en el instante que aparece esta fuerza 1, se transmite en todos los puntos del líquido ese cambio de presión que va a ser la fuerza, la presión debida a la fuerza 1 más la presión atmosférica. Esto es fuerza sobre área 1. Porque el aire sigue actuando acá. Entonces, en el momento que aparece esta fuerza, instantáneamente aparece esta otra. O sea, tipo en simultáneo. Y ahí hago el cambio de presión en el émbolo 1, que va a ser presión final menos presión inicial. Aquí, ya estoy metiendo. Vamos a hacer ahí. Así. Entonces, delta P1 va a ser presión 1. F sobre A1 más presión atmosférica menos la presión atmosférica. ¿Verdad? En el lugar de PF coloqué esto. Y en el lugar de P sub 0 coloqué esto, que está acá. Entonces, esto se va. ¿Y qué me queda finalmente? Que el cambio de presión, ¿dónde está mi cursor? Acá. El cambio de presión es solamente F sobre área 1. O sea, es la fuerza que yo en uno de los dos émbolos tengo que ejercer presión, en uno de los dos. O sea, la prensa hidráulica tiene muchísimas variantes. Sí, ya hay hidráulica en los ontólogos, después gato hidráulico que nos ayudan a levantar los autos, silla hidráulica, dirección hidráulica en los autos, ¿verdad? Que
giramos, nosotros le ejercemos una pequeña fuerza y ahí se activa todo un sistema que deja que pase un fluido. Entonces ese fluido hidráulico, que es lo que está dentro acá, hace que hagamos menos fuerza. Mi papá es mecánico, ¿verdad? Entonces teníamos autos viejos. A él le gustan los autos viejos. Entonces vos esos autos, musculosa te volvés la fuerza que tenés que hacer para girar el volante. O sea, tenés que mover un poquito el auto para que con ese movimiento se aliviane la fuerza. Y es un sistema básicamente igual a esto. Cuando vos girás el volante un poquito, se activa el sistema y deja que haya fluido y pase el fluido transmita la presión, entonces se ejerza fuerza que nos ayuda a nosotros en nuestro trabajo. Entonces Ya, profe, o sea que, Sí, decime. vos aplicás una fuerza en el émbolo 1, por ejemplo, Sí, y eso se multiplica en el siguiente, exacto, la fuerza. la fuerza, porque el área es diferente. Ok, El área es ok. diferente ya debido a que el cambio de presión se tiene que transmitir en todos los puntos. Entonces tiene que ser igual. Acá va a ser la diferencia de presión, va a ser igual, pero como cambia el área, entonces la fuerza tiene que ser diferente para que pueda compensar y se mantenga esta igualdad. Ah, ya. Entonces acá hay una igualdad, entonces yo compenso. Ya tengo áreas diferentes. Como tengo áreas diferentes, yo apliqué una fuerza y necesariamente esta fuerza 2 tiene que ser diferente para que se mantenga la igualdad, o si no, no se va a mantener. Porque por teoría lo que nosotros tenemos, este principio, o sea, se tiene que cumplir este principio. Y en la industria, los ingenieros utilizan eso para crear y diseñar para nuestra comodidad y buen uso. Bueno, acá hay ejemplos. Y nos vamos al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, bueno, acá hay dos ejemplos. Dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido experimenta siempre una fuerza vertical. Y lo más importante acá es esa fuerza vertical es igual al peso del líquido desalojado, para poder hallar la intensidad del empuje de esta fuerza vertical. Esta fuerza vertical que nombra acá es el empuje. ¿Sí? Entonces, sobre este cuerpo no hay empuje. ¿Por qué? Porque no está dentro de un fluido. Entonces, una vez que ingresa al recipiente que contiene agua, se desalojó. Hay un volumen de líquido desalojado, que es el que se recoge en recipientes acá. Esto, si nosotros llevamos a una balanza, esto va a tener un peso. Esto que cayó acá. Se voy a poner en un recipiente así y lo coloco acá encima. Y al colocarlo acá encima, que yo voy a medir, voy a tener la normal y voy a tener el peso del líquido. Entonces la normal de la balanza me va a medir el peso del líquido. Y ahí yo voy a tener el empuje que recibe esta... Aquí no se ve mi cursor. Estoy escribiendo acá todo al pedo. Ahí. Entonces, yo tengo que la fuerza que está recibiendo esta esfera debido al líquido es este peso, o sea, es lo que me dice la balanza. Este peso es igual a la normal. Entonces, el empuje, que es la fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba, el empuje es esto que está acá, la fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba, es igual al peso del líquido desalojado. Entonces nos vamos y pesamos el líquido. Esa es una manera. Otra manera es decir, bueno, yo sé que el empuje, según el principio de Arquímedes, es igual al peso del líquido desalojado. Pero ¿peso a qué es igual? A masa
por gravedad. Y masa es densidad por volumen, de la fórmula que vimos hace rato. Hace rato pues puse así, o sea, no puse yo, estaba en el material, masa sobre volumen. Entonces masa es densidad por volumen. Y ahí digo densidad volumen, está acá. Nada más que es, si estoy diciendo que es del líquido, todo es del líquido. Entonces es densidad por volumen. Ok. Y densidad por gravedad, que era igual a peso específico. Entonces, esta es otra manera de hallar el empuje para no agarrar y recoger todo lo que se derramó y llevar a una balanza. Bueno, eso sería en un laboratorio si hacemos un experimento, ¿verdad? Pero si no, calculamos teóricamente y medimos, recogemos el volumen, llevamos a un recipiente que nos permita medir el volumen y multiplicamos el peso específico por el volumen desalojado. Y ya tenemos también el empuje. Para entender un poquito las ecuaciones, yo sé que si están hoy día acá adentro en física aplicada es porque ya hicieron muchos ejercicios y pasaron el examen de ingreso. Nada más que hay que hacer, hay que recordar esto. Bueno, condiciones de flotación. El empuje es mayor que el peso. Cuando el empuje es mayor que el peso, quiere decir que el cuerpo va a tender a subir, a ascender. O sea, imagínense que están dentro de una pileta y se les ocurre meter un salvavidas o esas pelotas playeras. Una pelota, ¿verdad? Que tiene aire adentro. El aire tiene una densidad menor que la del agua. El agua es 1 y el aire va a ser menor, ¿verdad? Entonces, esa pelota va a querer ascender. Pedile a tu hermano, por favor. Bueno, y pasa, cuando sale le pedís, por favor. Anda, pila a tu abuela. Me desconcentra, mi hijo, disculpen. Entonces, como la densidad del líquido, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, este cuerpo va a tender a ascender. Porque, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando el equilibrio. Todo cuerpo busca el equilibrio siempre. Entonces, asciende, el empuje es mayor al peso. Y si el empuje es mayor al peso, acá yo coloqué la fórmula, no, yo no coloqué, está escrita la ecuación de empuje, la ecuación de peso, que es la misma, nada más que acá para empuje es subíndice para el líquido. Y para el peso, el subíndice de la densidad y del volumen es del cuerpo. Como está totalmente sumergido, entonces el volumen, como está totalmente sumergido, horrible mi letra, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. La gravedad es la misma, entonces esto se va. Y nos queda esta relación, que cuando el cuerpo va ascendiendo, es porque está buscando quedar en equilibrio. ¿Y dónde queda en equilibrio? Queda en equilibrio acá arriba. Cuando ya el volumen, o sea, cuando el volumen del líquido desalojado sea diferente al volumen del cuerpo sumergido. O sea, el cuerpo no va a estar totalmente sumergido. Acá como son iguales, entonces el empuje es mayor al peso. El caso, este es un caso diferente. Este es un caso cuando el cuerpo está totalmente sumergido, pero el cuerpo tiene mayor densidad que la densidad del líquido. Siempre está totalmente sumergido en los análisis que estamos haciendo. Sin querer toqué. Acá está. Entonces esto sería un pedazo de plomo, un pedazo de sólido, ¿verdad? Hierro sólido, un metal sólido. Entonces, si comparamos el volumen
del líquido que tiene el mismo volumen del cuerpo. Anda, traigo. Lo que siempre tienen que hacer es buscar la comparación del volumen del cuerpo con el volumen desalojado, o sea, que sea el mismo volumen. Y eso se da porque está totalmente sumergido, porque lo que se recoge aquí es volumen del cuerpo igual al volumen del líquido desalojado. Entonces, mayor peso que el empuje. Como tenemos de nuevo que está totalmente sumergido, se cumple esta condición. Entonces se va y me queda que la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo. En esos casos el cuerpo se hunde. Se hunde y busca el equilibrio. ¿Dónde? Se va a quedar en equilibrio en el punto más bajo. Pero se equilibra eso con una tercera fuerza. Como hay contacto acá, entonces esa fuerza es la fuerza normal, ¿verdad? Y luego, este caso que está acá sería continuación del primero. Vieron que yo les dije, bueno, una pelota de goma, yo lo coloco en el fondo de alguna manera, o esto está atado acá. Si yo corto esta cuerda, dijimos que el cuerpo asciende, o sea, la fuerza resultante queda para arriba. Está en la dirección y sentido del peso, porque el peso, la dirección y sentido del empuje, porque el empuje es mayor al peso. De repente llega una macanada. Y acá la fuerza resultante está en la dirección del peso, en la dirección de ambos, pero en el sentido del peso. Y aquí la fuerza resultante es 0. Si es esa pelota de goma que le estaba hablando, nosotros vamos a tener que este cuerpo que está acá con celeste, este cuerpo, a ver si no tengo un color medio parecido, así, ahí más o menos. Entonces podemos decir, bueno, que este cuerpito va a estar acá. Nada, no queda lindo. Copiar. Voy a pegar acá. Ahí. Así más o menos. Para hacerle trampa a la... Ahí. Estoy perdiendo tiempo en macanaje. Entonces ahí quedaría. Entonces, fíjense que acá queda en equilibrio. Entonces, el empuje y el peso. Este es el límite que me va a separar al cuerpo. Lo de abajo va a ser el volumen sumergido, que fíjense que es menor al volumen del cuerpo, porque el volumen del cuerpo es completito. Entonces ahora yo no puedo decir que el volumen del cuerpo y del volumen sumergido, o sea, del líquido desalojado, porque este es el volumen del líquido desalojado. No van a ser iguales. Acá es por BC y acá es por BL. Error de tipeo nomás. La gravedad es lo que se va. Ah, no, ya sé. Viste que cada uno hace su material. Ya sé que es este caso, Gina. Yo estoy haciendo dos casos. Ya pillé, Gina. Voy a borrar nomás todo. Yo estoy analizando otra cosa y el material está hecho otra cosa. Cortar.
ya sé. Cuando las densidades son iguales. Sí. Sigue analizando al cuerpo que está acá adentro. Perdón, yo quería analizar otra cosa. Hace rato te quería hacer eso. Desde acá ya quería hacer eso. Cuando hablamos, o sea, hay muchos casos y diferentes se les puede ir presentando para ir terminando ya. En este caso, el cuerpo está totalmente sumergido, pero está en equilibrio. Este es un caso particular. El cuerpo está totalmente sumergido y está en equilibrio. Entonces, el empuje es igual al peso, porque está en equilibrio y totalmente sumergido. Voy a escribir eso. Equilibrio y totalmente sumergido. Si está totalmente sumergido, entonces el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Entonces por eso se simplifica esto y queda que el cuerpo está totalmente dentro del agua y la densidad del líquido es igual a la densidad del cuerpo. Y si se mueve, o sea, acá la fuerza resultante es 0. Y si el cuerpo se mueve dentro del líquido, se mueve con velocidad constante. No acelera. Y el caso que yo les quería mostrar es cuando el cuerpo tiende a ir para arriba, porque la fuerza resultante le indica la dirección del movimiento. Entonces, este cuerpo finalmente después va a quedar acá arriba y va a quedar acá en equilibrio. Pero ahí, si queda acá arriba, vamos a tener que el volumen sumergido está, acá voy a tener el empuje y acá voy a tener el peso. Entonces, en este caso también el empuje va a ser igual al peso, pero los volúmenes sumergidos no van a ser iguales. En ese caso van a tener que el volumen sumergido es menor al volumen del cuerpo. Y tienen esta condición, densidad del líquido menor a la densidad del cuerpo. Mayor. La densidad del líquido es mayor a la densidad del cuerpo. Pero se puede igualar el empuje con el peso. Lo único que el cuerpo está parcialmente sumergido. Sí, parcialmente sumergido, porque acá va a ser densidad del líquido, volumen sumergido por gravedad, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Acá solamente se va a ver la gravedad y me queda densidad del líquido, volumen sumergido, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. Y ahí termino. Y bueno, hicimos un repaso flash de toda la teoría. Voy a elegir por lo menos 1 o 2 ejercicios de cada ítem y les voy a hacer para que demos por terminado ya la parte de hidrostática. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta. Cuando nos metemos en la piscina, nuestro cuerpo tiende a descender hacia el fondo, pero hacia el cuerpo de una persona muerta. Pero sí, el cuerpo de una persona muerta. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando nosotros nos tiramos, depende de la fuerza que nosotros hagamos. Si nos relajamos, vas a flotar. Lo que pasa es que ahí nosotros también... A ver. Depende cómo estemos. Permiso, profe. Sí, ahí te va a hablar el profe, si te entendió tu pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando una persona está muerta, comienza a generar gases en su interior y se hincha su cuerpo. Y eso hace que el volumen de su cuerpo aumente sin cambiar su masa. Entonces su densidad disminuye y eso hace que flote. Es como una boya, hablando así mal y pronto. Sí, a mí lo que se me ocurrió es que tipo le comienza a entrar agua al cuerpo y también de esa forma aumenta su volumen. Pero no sé la explicación, nunca leí sobre eso. No, es por los gases que genera dentro, por eso se hincha el cuerpo. Ya. No es que ingresa agua. Mira. No. Se generan gases adentro. Eso pasa con cualquier cadáver, por eso tiene un olor a putrefacción. Y por eso se hinchan.
Y Por eso aumenta se su hincha. volumen, disminuye la densidad. Sí. Súper bien, ya. En una cuestión administrativa, para hoy estaba prevista el cuestionario, pero como ahora recién estamos dando lo de hidrostática, el cuestionario de hoy va a pasar para el sábado, ¿está bien? Y va a ser con temas relacionados a hidrostática, va a ser este sábado, entonces el cuestionario sumativo que estaba previsto inicialmente para hoy. ¿Y profe va a ser con preguntas, con problemas también o va a ser solamente teórico? Yo creo que es mejor que dejemos teórico nomás, ¿verdad? Para no Bueno, presionar sí, mucho con el tiempo por el tema de los ejercicios. sí, porque si no ahora me tengo que poner a hacer los videos y levantarles, pues. Sí. Ahora, para el parcial sí vamos a pedir problemas de hidrostática, no solamente teoría, pero para este cuestionario sumativo del sábado solamente teoría. Bueno, entonces por lo menos puedo hacer tranquilamente los videos van a estar hechos con base a estos ejercicios que están acá nomás, chicos. O sea, si ya quieren hacer, hagan y yo les voy a hacer 2 o 3 de cada uno. Más de eso no íbamos a hacer en clase presencial, ¿verdad? Y ahora también estamos liberando en los puntajes de los dos cuestionarios sumativos que hicieron, ¿está bien? Entonces, para que ustedes miren su puntaje y si tienen alguna consulta que hacer, pueden hacerlo vía mensajería interna de la plataforma, no en los foros ni en el correo, vía mensajería interna a los auxiliares, ya sea a Shirley o a Juan Gabriel, sobre esos cuestionarios sumativos que ustedes van a poder ver ahora su puntaje. ¿Está bien? Y otra cosita Espera un más, la ratito. semana que viene vamos a estar haciendo un rápido repaso de termometría y dilatación y ejercicios. Los materiales de termometría y dilatación ya están publicados en la plataforma, entonces por favor lean ya. Espérame un ratito. Eso para la semana que viene, porque yo voy a hacer un repaso, pero será rápido, y luego ya ejercicios. Ahí está entonces. Disculpen, chicos, mi hijo no puedo, es criatura, es muy chico y me cuesta hasta un tiempo nomás. Sí, mil disculpas por eso. Tranqui, profe, gracias. Gracias a usted, profe. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.